siriusradio.co, Latina Estéreo, siriusradio.carrd.co, en coproducción con Plus Más Radio. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no compromete a ninguna de estas casas radiales. Hemos roto la línea de lo que separa lo paranormal de lo terrenal. Ya no hay vuelta atrás. Así que, en esta 10ª temporada, te esperamos cada miércoles a partir de las 8 de la noche en la única señal que te trae todo lo referente a él. Gritos del Más Allá, programa paranormal del Eje Cafetero, Armenia Quindío. Recuerda, 8 de la noche, cada miércoles, en Gritos del Más Allá. Te esperamos. Gritos del Más Allá es una producción radial de Armenia Quindío, Colombia, transmitiendo desde la casa radial fusionradio.fun y el Facebook Live de Fusión Radio AXM. A partir de este momento, el misterio se toma los micrófonos de Fusión Radio AXM. Un cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche en el espacio de Gritos del Más Allá, una producción de Armenia Quindío, Colombia, donde tratamos temas paranormales enfocados en informar y no asustar. Es así como les damos la bienvenida, como cada día y cada programa, esperando que se encuentren muy bien, que este encuentro sea cuanto menos un espacio para que se informen y disfruten un poco de este mundo que poco a poco se entrelaza con nuestro plano terrenal. Es así como agradecemos de igual manera a las casas radiales que avalan y que además de eso permiten que esta señal llegue a todas partes del mundo. Agradecemos a Fusión Radio, casa desde la cual transmitimos Gritos del Más Allá y que además es pionera en la radio digital de Armenia Quindío, con 15 años de trayectoria. El agradecimiento también para Plus Más Radio, Latina Estéreo. También el saludito para Energía Online. Un saludo muy especial para los chicos de Suldemaida Radio. Y por último, la última casa radial que se integra a esta familia de Gritos del Más Allá, Tano Radio. Deseamos que todos ellos sigan disfrutando de estas noches misteriosas, noches de terror, en la señal y en las redes sociales. Iniciemos este encuentro, como ya se conoce, con cada uno de nuestros integrantes. Muy buenas noches, Arlex. Muy buenas noches, Alejandro, y muy buenas noches a toda la gente que nos ve a través de Gritos del Más Allá en las redes sociales y por supuesto que nos escucha a través de Fusión Radio. Recuerden que, como mencionó Alejandro, estamos enlazados con mucha gente, personas que hacen parte de esta historia que llevamos ya 2 años. Bueno, pues hoy nos vamos con una segunda parte. ¿Y por qué hoy martes? Porque no es porque dicen por ahí, como dicen los colombianos, ni te cases ni te embarques, sino porque nos vamos a embarcar a las historias de los oyentes. Y pues el miércoles 7 de agosto es festivo, por ende no realizaremos el programa porque mucha gente estará descansando y pues la mayoría de personas no va a estar pendiente del programa. Por eso lo adelantamos un día más y pues será retransmitido el día jueves también en Suldemaida Radio, Suldemaida Comunicaciones. La invitación es para que ustedes se conecten con nosotros, disfruten de todas las sintonías, estén con nosotros en el espacio y disfruten de estas historias de oyentes que son bien interesantes. Hoy tenemos una recopilación, hace 8 días se nos quedó en el tintero varias historias, entonces como eso pasó y como Guito y como Vivi no estuvieron tampoco, pues nos van a acompañar también con esas historias. Alejandro.
Claro que sí, Arlex. De igual manera le damos la bienvenida a este quinto, sexto es para el que vamos, quinto capítulo de Historias de Oyentes, a nuestro compañero Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, muy buenas noches, Baby, y a toda nuestra querida audiencia que nos está escuchando. Interesante, mucho más que todo interesante ya poder escuchar las historias que quedaron, y es justamente eso lo que queremos como a escucharlos a ustedes. Como hemos dicho, este micrófono es abierto para todos, y lo más interesante, mirar qué ve para esta noche, y eso sí, también si alcanza el tiempo, comentar lo que me pasó todo este fin de semana. Muchas cosas están en el tintero y además un recorrido muy largo entre historias, entre esas, la semana pasada una que nos envió un oyente, fenómenos paranormales que ocurrían en una casa que se está construyendo, igualmente una historia desde Perú, también otra historia que nos enviaban desde Bogotá y otra que era de la parte del eje cafetero, y además de eso historias que nos llegaban en formato de texto y audio. Pero también en esta noche le damos la bienvenida a Viviana Andrea Cano. Buenas noches a todos, a Arlex, a Alejito, a Huguito y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Estoy muy feliz de estarlos acompañando hoy. Lastimosamente la semana pasada pues no pude venir por una calamidad, pero pues hoy estamos con toda y a escuchar las historias de nuestros oyentes. Claro que sí, muchas historias aún tenemos, Arlex, y de hecho por acá viene cargada Viviana, viene cargado Hugo, con historias que les han ocurrido a lo largo de esta semana, y nosotros también. De hecho, tengo una anécdota personal que me ocurrió esta semanita, justo para iniciar el programa, pero muchas más historias que nos llegan, y de hecho una de las más que brilló por su ausencia, o que de alguna manera hizo falta, Arlex, fue las historias que nos enviaba Marcelo. ¿Qué les parece, compañeros, si iniciamos con estas historias que Marcelo nos envía a través de nuestro WhatsApp? Historias que a raíz de esta larga trayectoria que tiene en lo paranormal, pues de alguna u otra forma siempre trae algo muy interesante para escuchar, y además de eso, llenar y decorar este espacio con relatos que de alguna u otra manera serán del interés de nuestros oyentes. Así que vámonos con estas historias que nos envía Marcelo directamente desde Argentina, Montegrande, PS. Bueno, gente, voy a aprovechar este momento para relatar esta historia para el grupo y para los chicos de Gritos del Más Allá. En el año 2001 yo trabajaba para una empresa de seguridad llamada PCP. Estando como coordinador de varios objetivos, un día me llamaron a la empresa y me informaron que, haciendo un relevamiento de otros coordinadores, habían elegido un grupo de 12 personas, 12 coordinadores, exactamente, no tenían que ser vigiladores ni protectores, sino que tenían que ser coordinadores que ya tenían la experiencia en seguridad aeroportuaria, grupo comando, que habían hecho todos los cursos. Yo había hecho todos los cursos, tiro táctico y todo ese tipo de cosas. Y los coordinadores habían quedado de acuerdo, los 11 que habían elegido, en que el que tenía que ser jefe del objetivo que se debía cubrir. Bueno, hoy escuchábamos a Marcelo, ya retomamos el audio que nos enviaba Marcelo. Por acá tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya lo retomamos. Era Foxtrot soy yo, ¿no? Fernández. Me dieron el informe, el objetivo era en Capilla del Señor, son a 152 kilómetros acá en la provincia de Buenos Aires. Era una casa quinta retirada de la ciudad de Capilla del Señor, que pertenecía a la familia Macri. Era 2 semanas el objetivo. Obviamente nos quedaban allá, nos daban alojamiento, porque eran 12 horas de servicio y evidentemente era el turno noche y íbamos a pasar más tiempo viajando entre ir y venir que quedarnos ahí. Nos pagaban el alojamiento, nos pagaban horas extras, nos pagaban una especie de desarraigo. Y acá ustedes se preguntarán,
¿qué hay de extraño en lo que está contando, ¿no? Bueno, esta introducción la doy porque el día que yo llegué al objetivo, que me habían asignado el puesto 1, el puesto 1, el puesto 2 y el puesto 3, no, el puesto 1 y el puesto 2 había 2 vigiladores, 2 protectores que estaban de traje. En cada puesto había 2, en mi puesto estaba mi rondín de traje gris y en el puesto 2, que era la otra entrada, estaba el otro coordinador con otro coordinador a modo de rondín con traje gris, y el resto de los objetivos, los otros 4 puestos, había 2 vigiladores por puesto, pero ya con ropa de fajina, porque era para recorrer perímetros. Los perímetros se recorrían en un auto eléctrico, lo hacía el rondín o lo hacía el referente del puesto, para ver cómo estaban los demás, ¿no? Era un puesto armado con escopeta calibre 12-70 y usábamos pistolas Walter, las Walter PPK o las Glock calibre 40. Estábamos asignados. Era un objetivo de alto riesgo. El día que llego, la persona que me iba a capacitar para el conocimiento de las tareas específicas, ¿no? Las normas específicas y particulares que pedían los contratantes, no las del estatuto del vigilador, sino las particulares, que son las adicionales. Cuando entro al grupo, al puesto, el referente, Sánchez, Raúl Sánchez, le dice: bueno, Reina, te presento al componente Fernández. Y yo en el puesto miré, ¿no?, si había alguien más, y no había nadie, menos una reina o menos alguien femenino. Bueno, seguimos hablando y más o menos a los 5 o 6 minutos, en el HT, que es un aparato de comunicación, que es el walkie-talkie grande, que se le dice el ladrillo, dice: venido, así entrecortado, la voz de una mujer. Yo miré el HT y me dice: salúdala, Raúl Sánchez. Yo le digo: ¿a quién? A mi reina, salúdala, me dice. ¿No ves que te saludó, te dijo bienvenido? Y me dice, y le digo: bueno, está bien. No. Escúchame, me dice. No estoy loco, ¿eh? Mi compañero tampoco está loco. Salúdala. Yo, siguiendo el tren, digo: gracias, buenas noches. Bueno, seguimos hablando, me sigue mostrando el libro de acta, las novedades que había, las planillas particulares para entrada de vehículo, de visita, de personal que trabajaba en horario nocturno en la casa. Y en un momento la misma voz entrecortada de la mujer en el HT suena: servicio. Así, ¿eh? Buen servicio. Pero esto fue un poco más extenso. 6, 8 o 10 minutos quizás después contestó, ¿no? Cuando estuvimos 2 días cubriendo para conocer bien todo lo que el funcionamiento de la finca, Raúl Sánchez me dijo: mira, hasta incluso a mí me ayudó en el objetivo, mi reina, decía. Así que cuando vos llegas al objetivo tenés que decirle: buenas noches, reina, y ella te va a contestar un tiempo después, y después te tenés que despedir, me dijo, ¿no? Bueno, yo los primeros días no hice caso a lo que me dijo el referente que me había capacitado, pero más o menos al tercer día siento una noche en el HT que dicen: noches, la voz de la mujer. Y se me ocurre contestarle: buenas noches, ¿cómo estás? Y más o menos a los 12 minutos o un poco más se escucha: bien, la voz de una mujer. El objetivo, desde ese entonces empecé a saludarla y a despedirme cuando llegaba. Mi compañero también, Ruiz Díaz, también lo hacía, y le contestaba. Y una noche, cuando Ruiz Díaz fue a hacer la vuelta en el autito eléctrico que se le decía el Melec, cuando se va, a los 5 minutos que se va, la voz de la reina dice:
arma, arma, dice. Yo dijo arma, no sabía qué contestar, ¿no? Entonces seguí con lo mío y me doy cuenta que al lado de una de las planillas, Ruiz Díaz había dejado su pistola. Se había olvidado su pistola. Fue con la escopeta, calibre 12-70, pero no llevó la pistola. Y casualmente la mujer dijo arma. Las 2 semanas fueron muy tranquilas, la voz en el HT contestaba, ¿no? Más allá de que yo hago investigación y relevamiento hace 32 años, yo en ese entonces, en el 86 había hecho exploraciones y hacía transcomunicación instrumental a modo como de hobby y entretenimiento y alguna esporádica investigación. Tiempo después me dediqué a la investigación seria y de tiempo casi lleno cuando tengo el tiempo para dedicárselo o alguien me solicita, ¿no? Yo voy a un lugar cuando alguien me solicita por fenomenologías paranormales para hacer investigación y relevamiento. Me di cuenta que eran psicofonías, ¿no? Transcomunicación instrumental derivada a FEP, voz electrónica, que hablaban. Acá es donde yo a lo que les estoy contando podría ponerle este tono hollywoodesco, ¿no? De que averiguando cuando salía del objetivo en el pueblo qué pasaba ahí, me dijeron que en la época de Rosas, una mujer enamorada había muerto porque su marido había muerto en la guerra, y no, sinceramente no. En un objetivo uno tiene que estar con todas las luces encendidas, abocado a lo que fue a hacer, que es proteger a las personas que habitan el lugar, proteger sus compañeros y proteger la integridad de uno mismo, ¿no? Pero bueno, quería comentarles esto, algo que me pasó en el año 2001 y siempre lo recuerdo, ¿no? Con Ruiz Díaz sigo en contacto todavía y siempre recordamos eso. Él después dejó el objetivo, el que me capacitó para cubrirlo esas 2 semanas que estaba de vacaciones. Y me dijo que hasta que él salió del objetivo, que fueron como 10 años después, su reina todos los días cuando llegaba a su puesto de trabajo lo saludaba, lo cuidaba y lo despedía. Con esto que cuento no quiero convencerlos absolutamente de nada, que cada uno de ustedes bajo su razonamiento, su creencia, su sesgo, parcialidad o imparcialidad, saque sus propias conclusiones. Bueno, hoy escuchábamos a Marcelo Fernández, siempre ahí, atento a toda esta programación de Gritos del Más Allá y enviándonos esas historias que para estos programas como Historias de Oyentes caen como anillo al dedo. Una historia interesante, Arlex. Una historia que muchos les ha pasado y de hecho ocurre en muchas ocasiones ese tipo de fenómenos. De alguna u otra manera se podría decir que este tipo de sucesos son muy comunes. Huguito, usted que trabaja en medicina y ha estado en hospitales, estos sucesos son reconocibles. Y de hecho me comentaba usted en alguna ocasión que había tenido un evento similar. Exacto, Alejo, justamente me pasó el fin de semana. Y ahorita pues, así como dice, mientras estaba acá acomodando, se escucha aquí, escucha como una estática acá acá en los auriculares, imagínense. Estaba escuchando eso mientras estaba hablando de esa, ahí le comento. Pues lo que me pasó justamente el fin de semana mientras estaba en turno, pues Sí. fueron 2 noches que tuve el sábado y el domingo. 2 trasnochos. En el sábado justamente pues, esta estación de enfermería hay 2 computadores y uno de esos computadores siempre mantiene suspendido, pero siempre mantiene prendido por alguna novedad. Pero por lo regular siempre voy a usar solamente uno. El otro computador pues tiene clave. Sí. Lo más curioso es que en el transcurso así de la noche se desactiva ese computador, estando como si fuera en la sesión normal, como cuando uno mueve el mouse o una tecla y él se prende solamente la pantalla. Entonces yo dije, tan raro, pero si yo no moví eso. Y tampoco no hay ni siquiera corriente de aire porque todo mantiene cerrado ahí dentro de la clínica. También me pasó justamente más tarde en ese transcurso del sábado. Yo noté justamente unas sombras como si estuvieran girando. Y justamente acordándome así del sitio como tal de ahí en la clínica, como eso antes era un parque, yo veía como si fueran esas ruedas, como si fueran los niños jugando todavía en las ruedas como tal.
Lo que me parece curioso es porque siguen ahí justamente en algo que ya es un segundo piso. Y yo veía justamente esas sombras girando como cuando uno saltaba en esas ruedas. Yo, como usted le comenté más temprano, yo notaba eso. Hasta incluso yo veía sombras ahí pasando. Se escuchaba golpes duros en la pared. Yo cada rato me ponía a hacer ronda y notaba que de vez en cuando en alguna otra pieza se cerraba la puerta. Y siempre me parece eso. O sea, ya pues lo veo algo como ya común, o sea, no sé por qué, o de pronto yo a veces pienso que de pronto cuando yo paso a hacer la ronda, el movimiento como de aire que yo hago de pronto genera como ese efecto, pero yo intento de pasar como con el silencio lo más posible para no intentar de despertar a los pacientes. Y es Entonces, que, como siempre comentamos en Gritos del Más Allá, tratamos de tener muy en cuenta qué puede ser realmente terrenal. Hay que entender algo, a pesar de que somos un programa paranormal, tratamos de buscar que ustedes, como aquellas personas que nos escuchan y de alguna u otra manera les interesa estos temas, sepan también captar si algo es terrenal o paranormal. Y entre estos conceptos lo que nos narra Hugo es ese proceso en el cual, antes de dar por hecho que algo puede ser un suceso paranormal, investigar qué es lo que pasa. De hecho, nos quedaba Arlex, una de esas historias de Marcelo, que la apodamos la Santa Iglesia de la Herramienta o la Santa Iglesia Ferretera. Sí, la Santa Iglesia Ferretera, esa es la más poderosa. Se ahorraron unos pesitos, se ahorraron unas situaciones y unas incomodidades simplemente por evitar digamos que un paso de aire que estaba cerrando, moviendo una puerta, moviendo unas cortinas, una ventana, o sea, todos esos sistemas que a veces uno le mete un poco de terror, de miedo, pues simplemente solamente son esos, son miedos infundados, miedos que a veces están muy permanentes en nuestra psiquis, y pues simplemente es eso, buscarle una solución lo más lógica posible. Y pues si esto no tiene una solución aparente, pues obviamente ya mirarla desde otras perspectivas, pero la idea es el llamado a la parte más lógica, a buscarle la calma, a buscarle la parte física, la parte química. A veces los olores no son olores de muertos, sino cosas podridas o animalitos que se han muerto de verdad. A usted se le pueden morir, por ejemplo, estas lagartijitas que ahorita pues en muchos lugares están, o las mismas ratas, Los o geckos, los que usted dice, por ejemplo, esas lagartijas que aparecen en la casa. sí, Los esas geckos. lagartijitas que si se mueren, por ejemplo aquí en estos días en la emisora, una se quedó pegada en un cable. En un cable. Y ya a mí me olía raro, y yo, pero este aroma de dónde sale, pero nunca le encontré el lugar, hasta que una vez llegó Alejandro y me dijo, usted tiene ahí un animal disecado, y yo miré los cables, claro, un cable que antes tuvo el pedacito de cinta adhesiva, se quitó la cinta y quedó el pegante, entonces el animalito pasó, por ahí se quedó pegado, y el animalito, pues obviamente cualquier animal, persona o pues cualquier cosa viva va a oler feo, ¿no? Inclusive Sí, nosotros, claro, que olemos horrible. De hecho, me acuerdo de una historia que le comentaba a Alejandro, creo que fue, del muchacho que se quedaba dormido en el supermercado y se desapareció, y fue que se murió detrás de una de las neveras donde él trabajaba. Como todos los trabajadores se acostaban a dormir ahí, el hombre cayó seguramente y se desnucó o alguna cosa, pero lo que se me hace muy extraño es, uno, por lo regular un cuerpo pide que lo entierren, o sea, empieza a asustar, ¿sí? Dos, el olor de un cuerpo humano es un olor fétido, o sea, no es un olor fácil de ocultar, y entonces en ese supermercado, ¿quién hacía la reparación de esas neveras? El olor, o sea, ese man y hay que entender se algo, congeló, Arles, no sé, no que entiendo. según esta historia lo encontraron fue porque se iban a mudar. Sí, exacto, lo encontraron fue porque se iban a mudar, no por nada más. O sea, cuando me vieron la nevera se dieron cuenta que el cadáver estaba ahí. Estaba ahí. Pero muchas historias quedan en estas temporadas, y más que nada en estos capítulos de historias de oyentes. Aunque, como son historias de oyentes, lo más importante son estos que nos escuchan. Así que vamos con unos cuantos saluditos que ya tenemos a través de las redes sociales. Bueno, así es, Alejo. Entonces, por aquí vamos a darle un saludito muy especial a Mariana Álape, que dice hola, ¿qué más? A Adriana Maceada, que dice buenas noches, saludos desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, haciendo el aguante. Un saludo a Luz Soler, que dice buenas noches. Por acá vuelven a decir Zona Cero presente. Llamada Provida dice saludos compañeros, ya conectados. Ofir Soler Muñoz dice buenas noches. Por aquí Espacio Nocturno dice saludos desde México.
Nacho Ledesma dice buenas noches, y también un saludito por ahí a una persona muy especial, pues una amiga una muy buena amiga y conectada, que se llama Natalia Sánchez. Un saludito también para ella, que está ahí escuchando el programa, y pues para todas las personas que se van conectando también. Claro que sí, de igual manera saludamos a todos los integrantes del grupo Menos Pensado, Zona Cero Lo Paranormal. Un saludo muy especial a Laura Ceballos, a Llamada Prohibida, a Jacob Villamil, que está presente también. De igual manera le damos el saludo a Realidad Oculta, y por último a Cuervo, que también se ha conectado. E igualmente a través de nuestro TikTok nos llegan más saluditos. Así es, nos está saludando Realidad Oculta. Saludos amigos a Felipe Vargas, que también nos está saludando. Le dice cordial saludo al pana Hugo y al señor Alejandro, claramente. Y también nos saluda la señorita Gats, que está en este momento en TikTok. Bueno, bienvenidos todos ellos a este programa paranormal. Arlex, ¿qué historias paranormales nos trae para esta noche? ¿Qué sucesos han ocurrido recientemente? Bueno, en las historias, no sé si todavía tenemos bastantes historias, que es lo que me preocupa, porque pues, yo historias tengo, a mí casi todos los días Nos pasa algo. o me llega una historia, o me pasa algo, o leo una noticia como lo que estábamos contando del supermercado, que a veces ni siquiera es del ámbito paranormal, pero es extra normal. Extra Sí. normal. Entonces, De hecho, lo teníamos el capítulo pasado con la historia que nos enviaron de Cali, del caníbal. sí, exacto. De hecho, la historia del caníbal, que es una historia bastante fuerte. Muchos nos decían eso. Muchos de los que me vieron la cara al final dentro del envío del live del Facebook, podían ver mis caras cuando yo estaba escuchando la historia. O sea, le genera un cierto, digamos que la palabra no es asco, porque no es tan asquiento como el tema, sino como una especie de revoltura, no es asco. O sea, el asco es muy diferente. Impresión. Es como una incomodidad, algo así a ese nivel. Pero cuando uno entiende eso, y cuando uno escucha la capacidad humana, y de hecho tenemos la historia del avión que se estrelló en los Andes, que gente comió gente, ¿sí?, para sobrevivir. Entonces, simplemente eso hace también de las historias cada vez más macabras las situaciones, porque es una cosa, el canibalismo propiamente dicho, como modo de yo vi a esa persona, como dice la historia del novio, yo me le comí la pierna a mi novia y me comí la novia completa. Pero otra cosa es por sobrevivencia, o sea, si no como me muero. Sí, entonces son como dos temas muy arraigados, pero de todas formas alrededor, por ejemplo, del impacto de los Andes fue muertos, la asociación del frío, más una cantidad de necesidades básicas del hombre. El hombre pierde el miedo y el asco de cierta forma, y toca sobrevivir, sí o sí, ¿Cómo sé? como sea. Entonces, digamos que esos temas, y que son temas históricos que se han vuelto de pronto un poco pintorescos, Enchufe TV lo sacó en su momento también, solo en pintorescos se vuelven un poco más de chiste, pero la realidad es otra. Cuando usted está en esos lugares que son completamente aislados, que usted sabe que la vida depende de usted mismo, y ahí cuando yo me pregunto para las nuevas generaciones, ¿qué capacidad de resiliencia o de poder o de sobrevivencia tienen? El poder de sobrevivencia. Y ahí es cuando uno hace el análisis, y no estamos hablando de algo netamente por allá paranormal, estamos hablando de algo más físico, ¿sí? Y de hecho, pues si uno mira el tema desde el punto de vista que tiene que ver, por ejemplo, con los zombies, que es algo que supuestamente puede suceder, entonces miren nomás los niveles de capacidad de Bueno, y en resiliencia. otras culturas que tomaban a los no muertos y de alguna otra forma, pero pues hace parte de todas estas culturas. La palabra específica no la recuerdo, que tomaban un ser muerto y lo volvían a la vida de alguna otra forma, pero está en tema de brujerías, en tema de muchas culturas que manejan ese tipo No, pero si nos post-morte. si hacemos el recorrido por África, por Asia, hay lugares en Filipinas, hay lugares en este espacio donde mataron al presidente, se me escapa el nombre, donde mataron al presidente supuestamente los colombianos, se me escapa, Haití, que tienen estos niveles de brujería, magia negra, santería, o sea, son unas líneas muy interesantes, porque si uno se pone a mirar las negritudes que nos trajeron esclavizadas a Cartagena, por donde entraron los negros como tal, las personas de color de piel negra. Y de hecho en esos lugares había mucho de estos relatos. Había Al santa- morir se tomaba su cabeza y se llevaban del brujo para que comentara lo que iban a hacer. Exacto, entonces ahí existen niveles de santería, niveles de
de rezarle a ese tipo de entidades, y eso pues nos conecta con un montón de historias. Nos vamos a ir en corte comerciales porque aquí estamos muy amañados hablando de diferentes situaciones, y pues nos vamos a este corte y ya regresamos con más aquí en Gritos del Más Allá. Atención a todos los oyentes. ¿Estás buscando tecnología, calzado y productos para bebés? Entonces no busques más. Visiten www.sifi.co y descubran una amplia gama de productos de alta calidad. Desde calzado y gadgets tecnológicos hasta productos que harán de la vida de tu bebé más fácil. En Sifi tenemos todo lo que necesitas y lo mejor de todo, ofrecemos envío contra entrega a nivel nacional. Así es, reciban sus compras directamente en la puerta sin complicaciones. No pierdas más tiempo. Visiten www.sifi.co, www.sify.co ahora mismo y descubran las últimas tendencias. En vivo. Continuamos en Gritos del Más Allá, el enlace para todos ustedes de este mundo paranormal que llega a sus hogares gracias a diferentes casas radiales, como lo es Fusión Radio, nuestra casa principal, de donde el sonido sale siempre bien. De igual manera, el saludito muy especial a las diferentes casas radiales, como lo es Sul de Maida, también para Tano Radio, Energía Online, Sí. Latina Estéreo y por último para Plus Más Radio. Por último, no, la tenemos en la cola, porque pues estamos emitiendo desde, es que suena por último, me suena como tan atrás, pero bueno, esa es la lista que tenemos dentro de nuestro espacio. Agradecerles a todos ustedes, a la gente que nos ve en redes sociales, que comparte con nosotros, a Marcelo, infinitas gracias, al grupo de Argentina, a la gente que nos ha hecho crecer en los diferentes espacios, donde Alejandro también ha interactuado con una cantidad de personas a nivel de España, México y demás, a Cuervo, que ha estado con nosotros prácticamente casi desde el inicio, y bueno, hay mucha gente que hace parte de estas historias que son supremamente interesantes y que nos permiten pues generar ese enlace con la audiencia. Aquí lo que necesitamos es que ustedes desarrollen esa comunidad con nosotros, aprendan y aprendamos tanto de ustedes como ustedes de nosotros, y generemos esa retroalimentación, porque eso es lo que en realidad nos permite tener una fuerte conexión, y que ustedes entiendan que no lo estamos haciendo ni por likes, ni lo estamos haciendo por fama, ni lo estamos haciendo por nada de eso. Lo estamos haciendo para generar un nivel, tratar de buscar un nivel más elevado de conciencia, para que las personas se conecten y entiendan lo paranormal, los fenómenos paranormales, extranormales, como ustedes lo quieran llamar y como esté recontrabautizado. Simplemente es un momento que uno tiene que entender el acercamiento de eso y perder el miedo. El miedo es un tema que nos toca del hueso colorado, como dicen por ahí, o desde nuestro más intenso ser, pero eso lo traemos hace eones. O sea que el interés de nosotros siempre es conectarnos con estas realidades, y pues obviamente hay gente que le gusta generar ese morbo del miedo. Nosotros solamente queremos contar nuestras historias y que ustedes también se sumen a esas historias. Alejandro. Claro que sí, Arlex. Y a través de nuestro TikTok nos comentaban el nombre técnico que se me escapó en ese momento, la necromancia. La necromancia, sí señor. Agradecemos a Gaps que por ahí nos daba el título como tal de cómo se llama. Sí, es que a veces a uno se le van algunos Hay términos. tantos términos Exacto, que... sí. Y a a veces veces se hablar pierden. en tanta terminología tan específica, a veces también tiende a confundir la gente. Porque, por ejemplo, Marcelo a veces nos lanza unas palabras y él sabe Que no es lo mismo una fenomenología paranormal que un fenómeno paranormal. Exacto. Entonces, mire, cuando la gente no entiende eso y nosotros pues estamos tratando de hacer la educación, nosotros escuchamos a Marcelo y parecemos niños chiquitos escuchando al profesor.
pero la persona que no entiende o que no comprende o que de pronto todavía le falta un poco más de entendimiento de esto, dice, pero ese man, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, esas palabras tan extrañas, entonces prácticamente lo obligan a uno de cierta forma a estudiar un poco más. Un poco más, como Eso es importante. las diferencias de las mimofonías, de las psicofonías, Exacto. de todo ese tipo de Y aspectos. uno todo lo confunde solamente por lo que vio en la película de Hollywood, o lo que dijeron los Warren en la muñeca tal, o cuando dijeron en la monja tal cosa. Entonces usted coge solamente como lo que es más de la cultura pop, y Sí. así no es el cuento. Antes de irnos con una historia de Viviana, vámonos con un aporte que nos llega a través de nuestro WhatsApp de Llamada Prohibida. Por ser administrador del cementerio de la ciudad, siempre me preguntan si he sido testigo de algún hecho paranormal. Lamentablemente para los interesados, mi respuesta es no. Lo que sí he podido presenciar es la maldad de la gente que ingresa a este sitio de descanso eterno. Por ser un lugar público, es de libre acceso para cualquiera. La mayoría viene a visitar a sus seres queridos que ya partieron, pero otros ingresan sin nada en sus manos y al salir cargan con bolsas. Tengo la seguridad de que lo que llevan en aquellas bolsas es tierra de cementerio, la cual utilizan para realizar magia negra. Agradecemos a este contacto, Llamada Prohibida, que hace parte del grupo Menos Pensado, y también nos pueden encontrar juntos en Enlace Paranormal, disponible en diferentes canales como lo es Llamada Prohibida, Gritos del Más Allá, Respeto al Oculto. También nos pueden encontrar en el canal de Susurros de Ultratumba, Proyecto Fantasma, y por último el saludo muy especial a todos los integrantes de este grupo como lo es Realidad Oculta. Viviana. Bueno, Alejo, también tenemos por aquí la historia de una oyente que nos manda aquí al WhatsApp de Gritos, que dice lo siguiente: en la gobernación del Quindío, después de cierta hora en el piso de Hacienda, hay una mujer que lo molesta mucho a uno. Por los pasillos cercanos al archivo les jala el pelo a las mujeres y golpea a los hombres. Bueno, son seres muy territoriales, Arlex. Y es que nos damos cuenta que en muchos de estos lugares, al ser tan, digámoslo de alguna manera, predominante el secretariado por parte de mujeres, hay espectros o hay fantasmas que quedan ahí en ese lugar y se vuelven muy recelosas en algunos aspectos. Es que el tema es cuántos años usted lleva entregándole la energía a un lugar. No más con usted, por ejemplo, ahora en la emisora que se encuentra. ¿Cuántos años existe esa emisora? Partamos de ahí. ¿Y cuántas cosas no han pasado ahí? ¿Cuántos años usted ya no le ha dedicado a la emisora? Bajito, usted ya va por los 2 años. ¿Sí? Entonces mire que uno empieza a entregarle la energía a un lugar, o sea, la entrada, la salida, los problemas, los momentos de bajas vibraciones, los momentos de alegría, los momentos en que me pagaron, los momentos en que me dilataron las vacaciones, bueno, todo lo que usted quiera, o sea, tanto lo positivo como lo negativo, eso empieza... Y aplica todo. Aplica todo, empieza a generar como una especie de bolita de masita, y eso usted lo va impregnando en el aire, o sea, en el lugar. La gente no cree que las energías son importantes, pero nosotros como tenemos una vibración, al ser materia tenemos un nivel de energía mucho más bajo que la energía, digamos, que está presupuestada con nosotros. Pero bueno, el tema de esto es que esto se va impregnando y la gente a veces se muere en los lugares. De hecho, en el centro comercial, la señora que se murió de infarto, que era una contadora, en una reunión, por ejemplo, pudo que ella ni siquiera se dio cuenta que se murió, o sea, sintió el dolor y todo, y luego cuando despertó que en realidad se murió, y aún así molestaban en esos lugares, ¿sí? Entonces usted encontraba, por ejemplo, en el centro comercial, escuchaba taconeos, veía niños, porque son una cantidad de historias y de personas que hacen parte de estos lugares. Diana. Sí, y bueno, me haces acordar, Alex, cuando hablamos de todos estos lugares que queda como con la energía de la gente, o también de pronto con el propósito para el que están estos lugares. Por ejemplo, hay una empresa acá en Armenia, bueno, Vía Tebaida, que hacen juguetes, ¿no? Para niños. Boy Toys. Uh-huh. Yo conozco a alguien que trabajaba allá y decían que en las noches, cuando les tocaba pues al turno de la noche de hacer la producción, sí, siempre se parecía algún niño por ahí jugando, ¿sí? Y asustaba a más de un trabajador, lo asustaba este niño. De pronto pues por la energía, bueno, como todo lo que se va pasando en esos lugares
en esas fábricas, ¿no? Porque pues cada fábrica creo que tiene como su, ¿cómo se diría? Como Su su mito, misticismo. su historia. Y digamos en esta que es en el ámbito como infantil. De hecho, en todo lugar donde usted maneja juguetes, hay historias. Hay historias, Sí, yo exacto. tengo una historia en la ciudad de Cali, no recuerdo el lugar exactamente, pero ahí había una juguetería. Siempre aparecen niños o aparecen entes que simulan ser niños, porque muchos de los demonios se visten de niños o esas energías de baja vibración para poder robar o llevarse almas. Y no son historias que uno se inventa, Y hay son que cosas que en entender realidad que- funcionan Sí, para estos entes. Y hay que entender que uno como humano, si ve a un niño de alguna u otra manera mirando un juguete, y le da cierto... Sí, a usted le da cierto amor, a pesar de que usted de pronto hay mucha gente que no le gustan los niños. De hecho, a mí me encantan verlos, pero a la lejanía. A la lejanía. Y no tengo hijos, por eso, por ende. Entonces, a mí eso o sea, me genera ternura, pero no, ay, me voy a ir a comprar juguete, no lo veo, pues me enternece y volteo la cara, o sea, sigo mi vida. Pero hay gente que sí en realidad se enternece a niveles de que prácticamente se quieren llevar hasta el niño con el juguete. Entonces las energías, ciertas energías calan de esa forma o digamos que se conectan y ahí es cuando el ente aprovecha para hacer todas estas cosas que son anómalas. Y hay muchas historias a raíz de esto, ¿no? Los juguetes están impregnados por muchas... De hecho, Marcelo nos enviaba una historia de un miquito, si no estoy mal, la Rolex, el que empezaba a sonar solo Sí, y Marcelo le quitó las exacto, que le pilas, quitó le las hizo- pilas, sí, señor. y nunca paró. Exacto. Nunca paró de sonar, tuvieron que botarlo. No, Aquí sí, nos yo por dice- ejemplo, qué pena, Hugo. a ver, Yo siempre, digamos, cuando yo era más pequeña, uno siempre siente que los juguetes tienen de pronto alguna energía, o bueno, me pasaba a mí que yo sentía que algunos juguetes tenían una energía maluca. Por ejemplo, yo no jugaba Pero con muñecas. se lo regalaban. Sí, digamos, yo no jugaba con muñecas porque me daban mucho miedo. Pero ¿con qué tipo de muñecas? Porque estamos hablando, hay Barbies, hay muñecas No, de no, trapo no, como o Anabel, sea, hay muñecas de No, cerámica, todas las de trapito que para jugar a la mamá yo no era capaz. Ok. Me daban mucho miedo. Las Barbies yo era como, está bien, pues tampoco me gustaban mucho, pero estaban ahí. Barbie es lo que quiero ser. Pero digamos todo lo que se trataba de esas muñequitas de vamos a hacer que para hacer la mamá, que para arrullarlo, que sí, que las de trapo, eso a mí me causaban mucho terror. Es que las de trapo usted no sabe con qué trapo la hicieron. Exacto. Yo me Entonces acuerdo, ahí está el tema. yo me acuerdo de unas de plástico que por lo regular siempre están Las en las calvas. fincas. Esas Las calvas. No, calvas las que- grandes, Por las eso- Las grandes. por eso grandes, las calvas hay que son unas que eran grandes, así, que eran más que todo como los que eran como asimilando como si fuera un niño. Un bebé, Un sí. bebé. Sí. Y me acuerdo Que blanquean los ojos. yo estando en una vez en la finca, pues ahí de mi abuela, hasta incluso en donde una tía, yo veía que los ojos de esas muñecas Se mueven. se mueven, en serio. Sí. Sí. Por ejemplo, aquí ahorita nos está diciendo Gas acá en Portito, nos está diciendo Gats, los juguetes poseídos son una cosa de terror. Sí. Y ese capítulo lo tenemos con ese mismo título, Juguetes Poseídos o Juguetes Inquietantes. Lo Pero en pueden serio, encontrar ¿no? en YouTube para que vean todo ese capítulo. Ahí está la historia de Marcelo y muchas más que teníamos al respecto. Sí, yo Qué me cosa acuerdo, tan- en serio, sí. literalmente que hacían así, me acuerdo. Le Y de hacían hecho, No, sí. hay unas que usted las ve y hacen como el ojo, los que me pueden ver hacen como el Sí. ojo como así Sí, todo no. raro y lo mueven, o sea, es que es Sí. lo más terrorífico Sin del moverlas asunto, uno. sin tocarlas uno, empiezan a Ellos se uno a mueven. colorear el ojo. Entonces uno como que, uy, esta barraca le está guiñando en el ojo y uno lo toma como por chiste muchas veces, pero en realidad eso tiene su... O los peluches, que uno tiene de pronto mucho afecto. Digamos, yo tenía un Barney Ok, que quería mucho. sí. Y recuerdo que yo dormía con ese peluche cuando era muy chiquita. Y recuerdo que una vez ese Barney me dijo, mami, te quiero mucho. Pero no tenía ningún tipo de No, era parlante. un peluchito así Simple. simple, y ese peluchito yo no fui capaz de volver a dormir No, con yo lo ese quemo. peluche. Pero Yo le echo gasolina y adiós. tenía una presión como muy importante para mí porque me lo había dado pues mi mamá, o sea, algo que, y a mi Barney me encantaba cuando estaba pequeña. Y como cuando yo era pequeña me pasaban tantas cosas paranormales, yo creo que uno de niño como que absorbe Claro, más. tiene más espacio para recibir. Entonces, hubo un tiempo que vivimos en una casa que tenía una energía muy pesada y ese peluche pues era como el que de pronto recogía toda como la energía, el que más me gustaba, con el que dormía conmigo, y ese peluche me habló y yo no volví, Estar con él. no No, volví a pues hablar que si con a mí, ese. a mí me ¿Quién? habla un peluche. Mejor dicho, no he hecho el chiste porque no ese es el espacio. Pero el tema de los peluches, de los muñecos de trapo, que a veces hay gente que coge las camisas de
qué sé yo, cualquier lugar pica eso y uno no sabe si fue una camisa de un muerto, de una persona que asesinaron. Para hacer relleno. Para- O los por eso, colchones que o hacen los con relleno. colchones también. También. Y ha pasado con colchones que usted siente que se sientan al lado de usted o el colchón es exageradamente frío y usted no sabe por ¿Por qué. qué? Entonces, mire que hay Los muchos carros también pasan. No sé si fue con ustedes que nos tocó la historia de un carro. Ay, ¿con quién fue el que me tocó esta historia? Realmente no me acuerdo. No, Un carro pero- que se dañó Sí, y el carro lo volvieron a armar de las latas. sí. Pero Y sí, las latas las tomaron y volvieron a hacer el mismo carro. Ujú, Y de hecho, todos los que se encargaban de manejar ese carro salían asustados. ok. En una de esas, uno de los conductores se montó, fue normal, llegó a la terminal y empezó a hacer la búsqueda de los objetos perdidos, lo normal. Cuando en medio de eso voltea a mirar y ve que está lleno el bus. Oiga, En ese bus se mató un montón de gente. Obviamente tomaron las latas, las reorganizaron para ok, volver a armar ok. el bus, pero cuando él volteó vio un montón de gente. El más ni corto ni perezoso salió por la puerta de atrás y cuando llegó corriendo como a la cabina le va diciendo al vigilante, ¿qué le pasó? Me asustaron. Ah, usted es el del bus 43. No me acuerdo el número. Usted es el del bus 43. Sí, ¿por qué? Ah, bienvenido. Ok, sí, Eso le pasa a todo el mundo. sí, 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 de hecho... Se vuelve algo muy común. cuando- De hecho, nos pasaba con Z que había un carro que se movía solo. Claro. No, y hay muchas historias con estos carros, lo mismo que las personas que se matan en las motos. El moto de muerto, por lo regular, no les recomiendo que compren la moto de muerto, de un muerto. investiguen, porque por lo regular eso a usted luego le va a pasar factura. Sí, Eh, de alguna otra manera. Aquí nos están saludando de Cuente, acá de, Hugo. de Tito. por allá de Tito, nos está saludando Michi Fosforito de parte así de la gente de Chapilandia. Y ahí nos está saludando y ahí se acaba de convertir en nos acaba de Seguidor. enviar un seguidor y nos acaba de enviar un quíreme. Así que nosotros Bueno. también la queremos desde la parte paranormal. Muchas Muchas gracias. gracias. Igualmente saludamos a un quiéreme Cristian extranormal. Loaiza Arias, que Sí, por señor. ahí también nos está reportando. Tenemos sintonía. historia mientras tanto, porque por ahí Claro llega que una sí. historia bastante Hay una amplia. historia amplia, Y hay muy que amplia. tomar Larguita. respiración, Larguita. sí señor, larguita. Iniciémosla entonces. Dice, cuando tenía 22 años me mudé a una casa que tenía un patio grande y esta hacía un tipo de escuadra que al estar en la cocina se podía ver perfectamente el primer cuarto. Pues era un día cualquiera y yo me iba a meter a bañar ese día que estaba cuidando a mi sobrino. Lo dejé dormido. En el momento en el que yo me metí al baño escuché muy fuerte un golpe en la casa de mi vecino y salí porque pensé que podía haber despertado a mi sobrino. Al salir y al estar en la cocina pude notar como una sombra muy alta y negra caminaba en el primer cuarto hacia donde estaba mi sobrino dormido. En ese momento entré rápido al cuarto a ver qué era, pero no vi nada. No había nadie. Me impresionó claramente, pero no me causó miedo, ya que en varias ocasiones había presenciado esas cosas. Terminé de bañarme y salí. Vi que llegó una ambulancia a la casa de mi vecino y entró uno de mis tíos diciéndome que el señor, o sea mi vecino, se había caído desde las escaleras y se había roto el cuello, por consecuencia murió. Los 2 días siguientes, así a su velación en la casa, se seguía viendo esa sombra, que muchos de la familia la relacionaron con la muerte. Varias personas ya no visitaban o ya no me visitaban porque les daba miedo. Al ser noveno día, aquí se acostumbraba o se acostumbra a hacer una oración que dura un buen rato. Yo no asistí, ya que me había quedado a ver una película y cuando de repente, de un momento a otro, comencé a escuchar el llanto de un hombre, pero lo sentí cerca de mi oído, como si estuviera junto a mí. Comencé a sentir escalofríos y sin saber por qué comencé a llorar. Sentía mucha tristeza. Al escuchar que ya había terminado el rosario, de nuevo llegó la calma y me quedé dormida. Al mes de este suceso me cambié de casa, pero comencé a tener sueños recurrentes con la muerte. Uno de ellos fue que en esta casa, en la casa de mi abuela, se escuchaban y se acercaba una caravana, como si fuera un carnaval, y salía a ver qué era, y se trataba de personas disfrazadas de personajes de terror, y al fondo se acercaba una carroza arrastrada por caballos negros grandes, y al final de esta se llevaba a una señora arrastrada de las manos, y ésta la llevaba arrastrando. Solo podía escuchar los gritos de la mujer y a las personas reír y festejar. Al querer entrar a la casa no podía, y veía como la muerte caminaba hacia mí y me entregaba un collar y me decía:
ella me protegería y que no me iba a pasar nada. Desperté y concluí el sueño. El segundo fue que estaba caminando por una calle oscura y al pasar junto a un árbol aparecía la muerte y me proponía cuidarme a cambio de adorarla o en este caso, lo que igual desperté y no concluyó el sueño. Platicando con mi guardia o con mi guardián, me dijo que alguien de mi familia me había encomendado a la Santa Muerte y que por eso ella estaba interesada en mí. Quería que fuera su hija. Hasta la fecha la sigo viendo de vez en cuando. Esta es mi historia para ustedes, chicos de Gritos del Más Allá. Qué buena historia. Interesante historia. Bien interesante. Y bueno, hablando de la Santa Muerte, de hecho, en los videos que están sacando de TikTok, de WhatsApp y todo el tema, que es un tema difícil, que es el tema de Maduro con Venezuela. De hecho, en uno de los videos muestran por allá en una torre como una especie de espectro. Sí, Muchos yo lo también relacionan lo he con visto. la Santa Muerte. Y pues obviamente con esos momentos tan difíciles que está sucediendo con la población venezolana, no me cabe la menor duda que la muerte haga casi su presencia de forma casi física, obviamente en esos espacios, porque de verdad se están matando personas, se están desapareciendo. Entonces, donde la muerte está en ejecución, obviamente tiene que aparecer, o Si sea, no de estoy alguna forma mal, tiene que ser capturada. Si no estoy mal, también fue un ejemplo así con la parte del rey Carlos de Inglaterra. También hubo varias versiones ahí de eso, de la muerte apareciendo, no solamente la del pasillo, que es lo más común, sino que también apareciendo encima donde estaba la iglesia de la Coronación. Decían que también aparecía encima, hasta incluso en una parte de una de las ventanas, decía que aparecía la misma muerte en persona. Sí, de hecho el tema de la muerte es un tema que es difícil a veces de administrar. Aquí no creemos en la Santa Muerte como tal, pero pues los mexicanos sí creen mucho en ella, de hecho la veneran muy bien, pero nosotros no somos de ese contexto. Nosotros de hecho le tenemos más miedo que respeto, o sea, de respetarla nada, más bien de miedo irrisorio a ella sí. Pero bueno, en todo caso, lo que sucede con este tipo de situaciones son energías que nos mueven y que nos tocan. La historia de la muchacha pues es muy cierta. Muchas veces pasa que cuando se desencarna, el espíritu queda rodando en los lugares donde ha vivido todo el tiempo. Se volvió a ir, Alejandro. Tóquemelo ahí. Y más en este caso que dice Tóqueme el micrófono, Alejandro, por favor. A ver. ahí. Si usted se fue, no, se me fue. Se me fue. sí. Vuelvo a apretar. Ahí. Ahí ya. ¿Sí? Y más en este caso que Yo lo que me nos muevo un comenta, poquito y se me va. sí, y en este caso que nos comenta que le habían encomendado la Santa Muerte. Por eso, a mí, por ejemplo, mi madre me encomendó que al Señor de los Milagros, para que yo naciera y todo el tema. O sea, yo ya soy entregado ¿sí? Entonces, o sea, no es por mi propio, digamos, mi propia decisión, pero a un tercero le entrega uno a otra persona. Por eso a veces el tema de los pactos, el tema de las maldiciones generacionales, el tema de los encadenamientos por este tipo de situaciones, uno no entiende. Y para mí, pues para mi mamá no es malo, pero pues si usted le está entregando a un ente que pues para usted puede ser bueno, pero en realidad no lo sea, pues yo no estoy diciendo que el Señor de los Milagros es malo, o sea, Sí. no, y de hecho ¿no? me Sino recuerda que un ente X, sí. sea santo, divino o sea malo, perverso. De hecho me recuerda una historia urbana que, bueno, carece de ciertos aspectos esenciales para estos procesos, Sí. pero decía, un muchacho en búsqueda de dinero va y le dice al diablo, diablo, te voy a vender mi alma. Sí. Y el diablo dice, sí, ¿cómo no? Cuando van a hacer la firma, el diablo le dice, no puedo. ¿Por qué? Su madre ya se lo encomendó a Dios. Su alma le pertenece a él. Por eso, entonces, de hecho todas las almas, si nos vamos a cosas más religiosas, las almas todas pertenecen a Dios. Sí, si a eso nos vamos pues a contexto religioso. A contexto religioso. Hay que seguir leyendo y aprendiendo porque definitivamente uno Son muchas cosas. se queda uno muy corto para decir esto es cierto o esto no es cierto. Yo puedo hablar de la cantidad de dioses hindú, puedo hablar de los dioses egipcios, puedo hablar de los dioses griegos, de los dioses nórdicos, de los dioses romanos, pero pues si a usted lo pone equiparación a lo que hay cristiano, usted dice que hay un solo Dios. Entonces mire que pasar de una cosa de un solo Dios, pero con un ejército de santos, ángeles y arcángeles es
casi lo mismo, serían semidioses o dioses de baja categoría. Para hacer un análisis como un poco más preciso al tema de los dioses. Y si usted mira en los dioses griegos y en los dioses romanos habían dioses menores. Y, o sea, no hay que necesitar de ser un sabio para verlo o entenderlo de esa manera, porque muchas películas nos lo describen, videojuegos nos lo describen, aunque pues obviamente carecen un poco, pero tienen la parte básica. Digamos que lo básico, lo pintoresco del dios, ¿sí? Del tema. Porque es decir que Zeus se transformaba en aves para acostarse con las mujeres plebeyas o con las reinas cuando el rey no estaba, o tomar la forma de rey. Una cantidad de historias que puede que sean ciertas, puede que simplemente sean mitología, o simplemente hacen parte de esa historia, esas leyendas que también nos conectan con esa fantasía. Con esa fantasía. Y a través de nuestro WhatsApp dicen lo siguiente, con respecto a los muñecos, los alerquines también, que son los muñecos que tienen... Arlequines, tienen cierto peso curioso porque desde las culturas vienen con muchas cosas. Es que, ¿qué es un arlequín? Partamos de ahí. Es el payaso, el bufón. Sí, el Joker. Es el mismo Joker que ustedes ven en la carta. El arlequín obviamente simplemente es una imagen alegórica a la alegría exagerada, exacerbada. Que muchas veces la alegría es exterior. Exacto, y el odio profundo a algo más. O sea, es como la palabra sumiso, es ser debajo de. O sea, Y de usted hecho, puede odiar a la persona, pero usted le obedece. En esas culturas era muy común decir más triste que un arlequín. Exacto, porque no podían estar tristes. O simplemente si a usted no le gustaba como rey, usted le mandaba a cortar la cabeza al arlequín y entonces lo reemplazaba otro. Y así sucesivamente, o sea, hasta que el arlequín fuera de uso o de gracia, el rey se quedaba vivo y si no le cortaban la cabeza. Por acá nos comentan a través de nuestro TikTok. La verdad absoluta en estos temas no existe siempre hay algo nuevo que aprender en lo paranormal. Siempre. De hecho, todos los que ustedes están ahí en TikTok, en Facebook, en las demás plataformas, siempre hay una constante. La constante es que hay unas realidades que están dentro de nuestra realidad, hay otras que están digamos que superpuestas. O sea, esto es como... Y otras que se entrecruzan. Expliquémoslo sencillo, esto es como una cebolla. Tiene capas. Sí, tiene capas. Entonces, cada capa nos genera una situación diferente. Por acá, para finalizar, lastimosamente hemos llegado al minuto 57. Ya se me acabó el Nos tiempo. dice Lida Guti: todo ser se puede liberar, solo es declarar. Claro que sí, un saludo para Guti, que tiene también su emisora Más Radio, que está en la ciudad de Bogotá. Para ella un saludo bien grande. La Guti siempre está ahí conectada con nosotros. Ahí están todos esos saluditos que nos llegan a través de nuestro Facebook, a través de nuestro TikTok e igualmente a través de las diferentes emisoras radiales. Rápidamente, agradeciendo la energía a 98.1, la gente de Latina, 106.9 Suldemaida Comunicaciones, emisora Fusión Radio, Plus Más Radio, CDU Radio y obviamente nuestras plataformas de Fusión Radio XM, Portal Fusión y bueno, toda esta gente maravillosa que hace parte de nuestro equipo, a Tano Radio también porque no se nos puede quedar atrás y a toda la gente que siempre nos escucha, mil y mil gracias. Hoy adelantamos programa por el tema de miércoles festivo, pero el próximo miércoles estaremos, Alejandro. Claro que sí, muchas gracias Arlex, muchas gracias Hugo. Muchas gracias Alejo, muchas gracias Arles y a Vivi y a toda nuestra querida audiencia. Ahí nos dice Gas como último comentario en TikTok, no hubo mejor manera de que decirlo. De todas maneras, muchas gracias a nuestra querida audiencia y nos estaremos viendo si algo, sí, como dice. Viendo y escuchando entre 8 días. Dentro de 8 días. Sí, agradecemos a Viviana Andrea Cano, la voz femenina del programa. Bueno, muchísimas gracias pues a todas las personas que estuvieron ahí conectadas ahí, mandándonos sus historias. Muchas gracias aquí a toda la mesa de trabajo, muy buenas compañeras, me encanta hacer el programa aquí con ustedes. Y bueno, esperando ya el miércoles, porque hoy es martes, esperando el miércoles. Para el miércoles ya tenemos tema. Un tema chévere. Bien chévere. Bueno, Lo que pasa es que le abrimos este espacio y nos vamos a tomar un 30 segundos más para continuar todas estas historias que nos siguieron llegando de los oyentes. Pero tenemos mucho más para ustedes. Espero que se conecten con nosotros. Nos despedimos, Alejandro. Yo soy Arlex Parra, les dicen en redes sociales. Les recuerdo Fusión Radio XM, mil y mil gracias. Claro que sí, recuerden que pueden encontrar todas nuestras redes sociales en gritosdelmasallá.online. Y como lo diría nuestra mascota, que la oscuridad no invada su hogar.
Fusión Radio, Fusión Radio, Fusión Radio. Todas y todos en algún momento hemos soñado con ser un héroe. Hemos imaginado que hacíamos el gol de la victoria en el último segundo y que hacíamos saltar de alegría a todo un país. Pero ser un héroe a veces es cuestión de algo